Déjeme preguntarle algo. Si yo le diera a escoger a usted entre ser una persona débil o ser una persona fuerte, ¿qué escogería? Pues obvio, dice usted, escogería ser una persona fuerte. La pregunta parece incluso absurda, porque realmente todo mundo quiere ser una persona fuerte, nadie quiere ser una persona débil. Nosotros entendemos que esto es así y los padres de familia le dicen a sus pequeños que tienen que comer bien, que tienen que comer comida saludable para que cuando crezcan sean fuertes. Y así es como los convencen de comer sus verduras y todos los alimentos que son muy sanos. Y sabemos todos que si un niño no es bien alimentado en sus años infantiles, pues obviamente va a crecer débil y susceptible a enfermedades diversas. También es cierto que cuando estamos fuertes, cuando nuestra salud es óptima, pues razonamos con más claridad, manejamos mucho mejor también las presiones de la vida diaria y en general podemos vivir vidas más productivas para la honra y para la gloria de Dios. Así que una premisa fundamental que podríamos establecer en este día es que es mejor estar fuerte que estar débil. Y eso podría ser para todos los aspectos de la vida. Pero cuando digo para todos los aspectos de la vida, ¿le parece a usted que esta premisa, es mejor estar fuerte que estar débil, es aplicable también a la vida espiritual? ¿Hay cristianos fuertes? ¿Hay cristianos débiles? ¿O todos somos iguales en cuanto a fortaleza? ¿Quién de ustedes, espiritualmente hablando, diría, yo quiero ser un cristiano débil? Me imagino que nadie. Sin embargo, cuando leemos la palabra de Dios, entendemos y recordamos que el apóstol Pablo encargó a los hermanos de la congregación en Roma que consideraran a los hermanos débiles en la fe. No estaba hablando de debilidad física, estaba hablando de debilidad espiritual. De modo que si hay hermanos débiles, entonces por necesidad también hay hermanos que son fuertes. Cuando hablamos de débiles o de debilidad y lo aplicamos al aspecto físico incluso, la palabra significa sin fuerza, lánguido, débil. Por ejemplo, cuando uno está enfermo o cuando está uno recién saliendo de una enfermedad, uno se siente mal y se siente débil, se siente sin fuerzas. Hay ocasiones en que el organismo nos avisa de esa manera que algo no está bien con nosotros. Y pienso yo que eso es importante también de aplicar en el aspecto espiritual. Déjeme preguntarle otra cosa. Si yo le preguntara a usted, en una escala del 1 al 10, ¿qué calificación se pondría usted espiritualmente hablando? ¿Voltearía hacia un lado? ¿Voltearía hacia el otro? Y diría, aquí está el hermano fulano, acá está la hermana fulana, acá está aquel joven. No, pues yo soy casi igual que ellos, así es que me voy a poner un 8. Bueno, es usted muy generoso con usted mismo, no cabe duda. Pero está bien si así se estima usted. Pero a lo mejor usted dice, si yo me comparo con el hermano fulano o con la hermana sutana, que ha tenido tremendas pruebas y las ha soportado y ha salido adelante victoriosa, yo no hubiera podido soportar algo así. Se me hace que yo no soy tan fuerte como ella o no soy tan fuerte como él. Tal vez entonces yo mejor debería ponerme un 3 o un 4, que es una calificación de reprobado según nuestros estándares. Y si le pregunto yo, ¿y por qué se pone una calificación tan baja? Pues a lo mejor usted diría, pues es que yo sé lo que Dios espera de mí y no estoy cumpliéndolo. No estoy haciéndolo.
no estoy obedeciendo. Así que en este momento yo me pondría entonces una calificación así. Y si el Señor fuera el que nos fuera a calificar a usted y a mí, ¿qué calificación cree que nos pondría el Señor? No se engañe. A lo mejor usted dice, no, pues a usted le pondría un 9 o un 10 y a mí me pondría un 3 o un 4 o un 5. Pues yo no estaría tan seguro. Por supuesto que yo estoy consciente de mis problemas y mis debilidades y lucho con ellas. Y es por eso que quiero compartir con usted un pasaje muy importante de la palabra de Dios, que nos habla acerca de los cristianos débiles y los cristianos fuertes y la interacción que debe haber entre estos y la responsabilidad que unos tienen para con los otros. ¿Cuál será el perfil de un cristiano débil? No, pues es un hermano que cae ante las tentaciones, cede ante las presiones, explota en su carácter, juzga y cosas por el estilo. Pues tal vez tendría razón. Pero ¿qué sería un cristiano fuerte? En esta noche yo estoy hablándole a usted bajo el tema ¿cómo vive un cristiano fuerte? Y quiero invitarlo para que abra su Biblia en el capítulo 15 de la epístola de Pablo a los Romanos y la tenga abierta ahí. No lo voy a leer en este momento porque lo vamos a estar leyendo conforme vayamos avanzando y vamos a estar explicando y aplicando algunas de las verdades ahí conforme se va desarrollando el tema. Pero lo que le quiero decir de antemano, y usted puede leer el pasaje después y preguntarse, ¿qué me dice este pasaje? Algunos pasajes son bastante difíciles. Este no es un pasaje fácil. Voy a tratar de explicarlo con sencillez, con claridad, con simpleza, para que podamos todos entenderlo, cuando menos en su primera interpretación, no profundizando demasiado. Pero le puedo decir que en este pasaje, si usted lo lee 1, 2, 3 veces, y si usted trata de recordar el bosquejo que vamos a desarrollar, la estructura que vamos a manejar en este mensaje, usted podrá encontrar junto conmigo estas grandes verdades. La manera en que podemos nosotros y debemos nosotros llegar a ser fuertes en el Señor. Y es importante que lo entendamos porque tenemos que estar conscientes de que la debilidad espiritual puede llegar a ser muy perjudicial. No le voy a decir que fatal, porque fatal implicaría muerte. Y cuando somos hijos de Dios por el resto de la vida y hasta la vida eterna. Así es que la debilidad espiritual no va a significar muerte, definitivamente, pero sí va a significar caídas, raspones muy serios, golpes muy serios, fracturas, pérdida de éxito y de avance en nuestra vida. Así que ponga usted atención y avance conmigo en este mensaje. La pregunta básica sería, ¿cómo es que podemos nosotros vivir una vida de fortaleza espiritual? Yo quisiera que todos los cristianos fuéramos fuertes, comenzando conmigo mismo. Yo quisiera que usted fuera un cristiano fuerte, una cristiana fuerte, jóvenes cristianos fuertes. Pero hay al menos unas cosas fundamentales que nosotros debemos aprender. Vivir una vida de fortaleza espiritual no es fácil. Hay compromisos, hay responsabilidades, hay presiones en el trabajo, en la escuela, en el juego, en la distracción, en la interacción con otras personas, y esas cosas a veces no nos ayudan mucho. Sin embargo, para quienes deseen vivir una vida espiritual fuerte, encontramos en la palabra de Dios, al menos en este pasaje vamos a encontrar 3 recomendaciones especiales que son indispensables para vivir como un cristiano fuerte. Recuérdelo, 3 recomendaciones indispensables. Vayamos a la primera. Y para esto vamos a comenzar a leer el pasaje de Romanos capítulo 15. Y déjeme decirle, yo siempre que estoy con alguna persona o con algún grupo de estudio o con alguna congregación, siempre les recomiendo
Lea usted la Biblia despacio. Si algo no lo entiende, vuélvalo a leer. Si aún no lo entiende, pregúntese qué me está diciendo aquí y trate de sacar varias opciones. Como le digo, esta carta de Pablo a los romanos es una carta un poco complicada, pero si lo vemos despacito, si la vemos con atención, vamos a encontrar grandes verdades. Vayamos a los versículos del 1 al 6, que es la base de mi primera consideración. Recuerde, la pregunta que estamos tratando de responder es ¿cómo vive un cristiano fuerte? Y la primera respuesta tiene que ver con el compañerismo con otros creyentes. Vea usted lo que dice el apóstol Pablo. Por cierto, déjeme decirle en este momento que esta porción que vamos a estudiar en esta ocasión es continuación del capítulo 14. No podemos entender realmente este pasaje si no entendemos el capítulo 14. Tenemos que ver de qué habla allá, ¿verdad? Y el encabezado del capítulo 14 es justamente ese, los débiles en la fe. Pero si nosotros queremos ya no ser débiles en la fe, sino fuertes, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Primero, Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Va usted a decir, no le entiendo nada. Estamos hablando de cristianos fuertes. ¿Cómo podemos llegar a ser cristianos fuertes? Pero no lo entiendo. Yo le diría, léalo otra vez y luego léalo otra vez. Pero para que usted le pueda entender un poco mejor, le voy a tratar de dar una respuesta o una explicación. En esta sección, el apóstol Pablo está hablando de la importancia de las relaciones interpersonales entre los creyentes. Y está hablando de la manera de comportarse y del efecto que esa manera de comportarse provoca en los demás. En aquel tiempo, la conducta de los cristianos impresionaba a todos aquellos quienes los veían. ¿Se da usted cuenta de eso? Yo estoy seguro que usted tiene amigos que no son cristianos y probablemente alguno de ellos o alguna de ellas le ha dicho en algún momento, ustedes los cristianos se conducen de una manera muy rara, como que se quieren mucho. Para comenzar, se dicen hermanos y no son hermanos. Y ahí nosotros tenemos la oportunidad de explicarles, ¿verdad?, el por qué nos llamamos hermanos, porque somos hijos espirituales de un mismo Padre, etc. Sí, pero es que se ayudan mucho, precisamente esa es la idea. Somos una familia y nos apoyamos unos a otros, definitivamente. Sí, pero si ven a alguien en necesidad, van y le llevan y comparten y todo. Y si alguien está enfermo, así es. Y yo quiero que usted piense en esta ocasión en que las relaciones de compañerismo entre los cristianos tienen algo en sí que impresiona e impacta a todos aquellos que nos rodean, no siendo ellos cristianos. Por ejemplo, si estamos en alguna parte y vamos a tomar alimentos, oramos. Si estamos en el templo, oramos. Si vamos a visitar algún paciente, algún enfermo en su casa o en el hospital, oramos. Y estamos siempre pidiéndole al Señor que nos fortalezca y que fortalezca a aquellos por los cuales estamos orando. Y la gente se da cuenta de eso. Se da cuenta de eso. Y a veces lo comentan. En estos 6 versículos, que sí es cierto, se lo advertí, se lo digo por tercera vez, no es fácil la lectura, pero si usted va despacito, vamos a encontrar 3 cosas
Al menos 3 cosas que hablan de nuestro compañerismo cristiano, de nuestro compañerismo con otros creyentes como nosotros. Vamos al versículo 1. Así que los que somos fuertes, aquí para empezar, el apóstol dice, nosotros somos fuertes. Él se consideraba fuerte y lo era. Por eso le preguntaba hace rato, ¿usted cómo se considera? ¿Débil o fuerte? Y si usted se calificó bien con un 7, un 8 o un 9, usted es un cristiano fuerte. Usted es una cristiana fuerte. Pero si usted es fuerte, entonces tiene ciertas responsabilidades para con los débiles. Mire lo que dice. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Qué pesado está ese versículo para empezar. Debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿A qué se refiere? Hay 2 palabras aquí interesantes. La primera es flaquezas. La primera es soportar realmente y la segunda es flaquezas. ¿Qué quiere decir soportar? Hay un uso coloquial de la palabra soportar. Cuando uno está fastidiado con una persona, ¿verdad? O dice, no lo soporto, no la soporto. Bueno, eso habla de, no lo aguanto, ¿verdad? No quiero verlo, no quiero hablar con él, no quiero estarlo escuchando. En parte es, pero el significado de la palabra debemos soportar va un poco más allá, porque la palabra lleva en sí el sentimiento de cargar algo en las manos. Si yo tengo algo en mis manos y lo estoy aquí deteniendo, lo estoy soportando. Si estoy incluso apoyándome o apoyando a una persona enferma que está a punto de caerse, lo estoy soportando. Esta mañana o esta tarde recibimos aquí en casa, en la familia, un videíto de mi hermano mayor que va llegando a casa y lleva 2 de sus nietos, ¿verdad? Muchachos ya grandes, ya fuertes, que lo van sosteniendo. Y otro nieto va caminando cerca de ellos, ¿verdad? Y va viendo al abuelito. ¿Qué fue lo que pasó? Y explica a mi hermano. Hace unos días me caí, me levanté, no creí que fuera ningún problema, me asobé y no pasó nada, pero poco a poco comenzaron a salir dolores, hinchazón, inflamación, y me di cuenta que tenía algún problema. Menos mal, ya me examinó el médico, no tengo ni nada más que la pura inflamación por el golpe, debo cuidarme. ¿Qué estaban haciendo los nietos con él? Lo estaban soportando, lo estaban llevando. Él se iba apoyando en ellos porque él no podía caminar. Nosotros, los que somos fuertes, debemos soportar, debemos cargar, debemos transportar a una persona que es débil. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de tolerancia, estamos hablando de paciencia, estamos hablando de sobrellevar a otras personas. Esa es una marca de fortaleza espiritual y algunos no la tenemos. No hemos desarrollado eso. Algunos simplemente no tenemos esa característica. Pero si nosotros tomamos en cuenta que la paciencia es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu en nuestra vida, pues entonces debemos darnos cuenta de nuestra necesidad y debemos procurar desarrollar esa habilidad y debemos pedirle al Señor y confiar en que Él nos dé más de esa capacidad de tolerancia, de soportar, de cargar, de llevar, de tolerarnos unos a otros. Va a requerir que seamos pacientes, va a requerir que tengamos prudencia para callar, para no actuar, para no responder, para conducirnos de una manera ejemplar delante de otros. Esa es una conducta importante. Estamos hablando de cómo vive un cristiano fuerte y para comenzar, un cristiano fuerte es un cristiano que es paciente, tolerante para con los demás. No es que los aguante así nada más, no es que los pase nomás por el momento, no. Es que realmente tiene interés en ellos y les tiende la mano para apoyarlos, para soportarlos, para sostenerlos en sus flaquezas o en sus debilidades. Y dice, y no agradarnos a nosotros mismos. A todos nos encantaría que todo fuera para nuestro gusto. ¿A poco no? A mí me gusta que todo se acomode a mis necesidades y deseos o caprichos. Pero las cosas no pueden ser así. Yo no puedo estarme agradando a mí mismo toda la vida. Tampoco puedo hacer que todos me agraden.
¿En qué momento voy a mostrarme como un cristiano fuerte, como una persona madura? Así que la primera recomendación en esta primera sección, tenemos que en todo caso nosotros aprender a tolerarnos, a soportarnos unos a otros. Esa es una señal de un cristiano fuerte. Pero hay algo más en el versículo 2. Vea usted conmigo lo que dice. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Cada uno de nosotros. Pablo está exhortando a los cristianos. Yo estoy tomando la exhortación y yo la estoy pasando a ustedes. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Algunas personas, como hay una coma después de bueno, algunas personas quisieran detenerse ahí y acabar la frase ahí. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Ahí está, ahí dice que tú debes agradarme a mí porque yo soy tu prójimo. Pero la frase no termina ahí. La frase dice para edificación. Bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata aquí? En esta expresión de lo que estamos hablando es de edificar. Aquí dice para edificación. ¿Qué es edificar? Edificar es levantar. Edificar es construir, fortalecer, levantar. Es como levantar un muro. Es como construir una casa, un edificio. Y dice que cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Por supuesto, si algo no es para edificación, no estamos obligados a agradar a nuestro prójimo. Si nos está pidiendo que hagamos algo malsano o algo perjudicial a la salud o algo perjudicial a nuestro testimonio, no estamos obligados a hacerlo. Pero si una persona, sobre todo una persona cristiana, necesita un cierto apoyo a fin de edificarse un poco más. Déjeme ponerle un ejemplo. Una persona está siendo tentada a conducirse de una manera equivocada y usted se da cuenta. ¿Qué debe hacer? Lo más probable es que algunos digan, yo no me meto porque a mí no me gustan los problemas. Yo no me meto en problemas. A mí que me dejen tranquilo. A mí que no me metan en eso. Pero oye, es que el hermano o la hermana fulana, o mira este joven cómo anda, necesitamos hacer algo por él. No, porque es que si empezamos con ayudarle, no, nunca vamos a terminar. Algunos de nosotros vamos a hacer. Eso no hablaría de un cristiano fuerte. Porque la Biblia dice, cada uno de nosotros agrade, apoye, ayude a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Si estamos viendo que la persona que ella tiene cierta debilidad y que necesita fortalecimiento, vamos a apoyarlo. Es como meterle un refuerzo a un muro para que no se caiga. Es como para reforzar unas columnas en la construcción. Es como ponerle algo más a la puerta para que esté más sólida. En fin, usted me entiende. Pero nosotros debemos entonces tratar de trabajar en la edificación de los hermanos. ¿Cómo? Hay infinidad de... Mire, por ejemplo, usted puede ir a la casa de una persona y compartir un pasaje de la palabra de Dios. Usted puede ir a visitar a un enfermo y tener una oración y llevarle un regalo, alguna cosa que necesite. Usted puede hablar con una persona que está en tristeza por haber perdido un ser querido. Usted puede hablar con un cristiano que está siendo asediado por el enemigo y que está en peligro de caer en las garras de Satanás, en la tentación. Usted puede hacer eso. Claro, hay que sacrificarse un poquito. Hay que pensar en los demás. Por eso dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. De manera que la primera cosa que encontramos en esta primera sección de la conducta, de cómo vive un cristiano fuerte, hablamos acerca del compañerismo, la importancia del compañerismo sano, honesto y transparente. Y en esta segunda sección estamos hablando de la importancia de la edificación de unos para con otros. Por supuesto que cada quien es responsable de su propia edificación, pero viera cómo ayuda cuando alguien viene y nos explica, y nos exhorta, y nos anima, y nos encamina también hacia las cosas positivas. Esta sería la cosa número 2. Y luego avanzamos, ¿verdad? Y da un razonamiento el apóstol Pablo
de por qué recomienda eso en los versos 3 y 4. Y luego llega el versículo 5 en donde dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes, la palabra unánimes, usted la entiende, es todos unidos, unánimes, una sola alma, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando aquí? ¿Está hablando acerca de cantar? Podría ser porque habla de glorificar. Glorificamos a Dios con nuestros cantos. Pero ¿cómo lo glorificamos más en el seno de la iglesia? ¿Cómo le parece a usted que glorificamos más a Dios? Por ejemplo, si somos una iglesia belicosa, peleonera, en donde un hermano dice blanco y el otro dice negro, en donde una hermana propone una cosa y otra hermana propone otra, dígame, ¿habrá ahí algo que hacer? Me acuerdo de una lección que estudié hace mucho tiempo, en donde había que tomar una decisión muy importante en la iglesia. Y el pastor o el encargado le decían, oiga hermano, ¿y cuándo vamos a tomar la decisión? Y él decía, vamos a esperar un poco más, vamos a estar orando. Y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y no la tomaban. Lo que estaba pasando es que al principio, cuando la decisión se presentó para ser tomada, la congregación estaba dividida. Y el pastor estaba consciente de ello y sabía que le iba a hacer daño a la congregación la falta de unidad. Entonces él simplemente invitó a la gente a orar y a hablar y a platicar y todo. Y cuando él sintió, cuando él pudo ver que la congregación estaba casi unánime en aquello que se iba a proponer y la decisión era sin ninguna discusión, dijo, estamos listos para tomar una decisión. Qué bonito sería, ¿verdad?, que así fuera en todas las iglesias. Lo triste es que muchas iglesias están pobladas de cristianos débiles y ahí no hay unanimidad, no hay unidad, mucho menos unanimidad. Así que la encomienda entonces aquí para nosotros dice, se lo leo, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. No según el pastor, no según el hermano diácono, no según la hermana presidenta de la femenil, no según los jóvenes que son mayoría, no, según Cristo Jesús. Yo le digo una cosa, el Señor se agrada mucho más de una iglesia que está unida que de una iglesia que no está unida. Y aparte de eso, el resultado, cuando no hay unidad, es muy pobre. Estamos hablando en este mensaje acerca de cómo vive un cristiano fuerte. Y dijimos que si queremos vivir vidas poderosas, espiritualmente hablando, en primer lugar tenemos que mantener y fortalecer el compañerismo entre nosotros. Y hablamos de 3 conductas específicas. Vayamos a la segunda característica con la que Pablo describe un cristiano fuerte. Y dice que un cristiano fuerte es aquel cuya vida cristiana muestra un enfoque apasionado. A partir del versículo 7 y hasta el versículo 12, encontramos la base para esto. Dice el verso 7, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. ¿De qué estamos hablando? El pasaje no es fácil, recuerden. Déjeme tratar de ilustrarle de qué estamos hablando. Aquí en nuestro país y en casi todo el mundo, cada fin de semana y a veces a media semana, en muchas ciudades del mundo, los estadios de fútbol se llenan de aficionados. Vaya, más que aficionados, fanáticos de sus equipos. Usted sabe de eso. ¿Sabe qué los mueve? Que todos tienen en mente una misma meta. La meta es ver ganar a su equipo. Eso los hará felices al menos durante unos cuantos días.
Y los aficionados, más que diga, los fanáticos, se visten con sus camisetas y sus uniformes. Algunos se visten, otros se desvisten. Se pintan de los colores del equipo. Se pintan la cara. Se ponen cascos, se ponen cabelleras, se ponen... Digo, es una cosa a veces ridícula, vista desde un cierto punto de vista. Para ellos eso es la gloria, como quien dice. Ellos están expresándose a sí mismos y van a hacer cualquier cosa que tengan que hacer. Dejar el trabajo, dejar la familia, dejar los pendientes, dejar lo que sea para ir con horas de anticipación a ocupar su lugar en su templo, que es el estadio. Y ahí llegan y gritan, y cantan, y saltan, y se emocionan todos juntos. Y si su equipo no ganó esta vez, le echan la culpa al árbitro, o a lo que sea. La cosa es que muy pronto, el siguiente fin de semana, estarán nuevamente ahí listos para repetir su actuación. ¿De qué nos habla eso? El apasionamiento. ¿Y sabe usted una cosa? El creyente maduro también es apasionado. El cristiano fuerte también es apasionado, pero este se apasiona con las cosas de Dios. Este se apasiona con los cultos dominicales, con los mensajes, cuando oye hablar de las misiones, cuando ve los ministerios con los niños y con los jóvenes, con las mujeres y con los varones. Un cristiano fuerte no anda echando culpas a nadie. Un cristiano fuerte está dispuesto a invertir su energía, su tiempo, sus recursos en esa pasión. Solamente que la pasión es glorificar el nombre de su Dios, testificar, evangelizar, cantar, orar, enseñar, aprender. Eso es lo que caracteriza a una persona apasionada. Es expresiva, es fuerte, invierte, no mide las cosas, no se le hacen muy largos los cultos, no se le hace mucha la exigencia o la necesidad económica, no se le hace un sacrificio el tener que invertir su tarde o su noche haciendo algo para la honra y gloria de Dios. Yo veo a los fanáticos del fútbol y los entiendo. Lo que no entiendo es a los fanáticos, si es que los hay, del cristianismo. Porque francamente, si usted me preguntara, yo diría que muchos somos aficionados a las cosas espirituales, pero no somos fanáticos. Pero si pensáramos nosotros en las cosas que hemos recibido del Señor, si tan solo pensáramos que Él nos ha dado la vida, que Él nos ha dado la vida espiritual, que Él nos amó tanto que dio a su Hijo para que viniera y muriera por nosotros, que nos cuida, nos guarda, nos bendice, nos protege, nos provee y muchas cosas más. ¿No cree usted que eso debería ser suficiente para que actuáramos con un poquito más de pasión, para que cantáramos soltando más la voz y para que habláramos de las cosas de Dios y más que hablar de las cosas de Dios, que viviéramos la vida cristiana en casa y fuera de casa, en el templo y fuera del templo, en el trabajo y fuera del trabajo, en todo momento? ¿No se le hace? Un cristiano fuerte actuaría de esa manera. Hemos leído un par de versículos, apenas el versículo 7 de la segunda sección. Avancemos un poquito más y veamos algunas cuantas expresiones aquí del apóstol. Dice otra vez, leo desde el verso 7, por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. La gloria de Dios. Cristo nos recibió para gloria de Dios. Esto significa, en primer lugar, que Dios mostró su misericordia para nosotros cuando no la merecíamos. La misericordia es darnos algo que nosotros no merecemos.
o más bien no darnos lo que merecemos. Es un concepto, es una idea medio difícil de considerar. ¿Qué es la misericordia? Pero el pasaje dice también que nos recibió y nos aceptó, y nosotros debemos también recibirnos y aceptarnos unos a otros en la misma forma en que Dios lo ha hecho con nosotros. Sin embargo, a pesar de lo que se diga, lo cierto es que muchos de nosotros, aunque la Biblia dice que no debemos hacer acepción de personas, muchos hacemos acepción de personas. Confesémoslo. Muchos establecemos diferencias. No queremos convivir con aquella persona. No queremos cantar en la misma fila y mucho menos junto a la otra persona. No queremos sentarnos en la misma banca. No queremos estar en el mismo equipo de lo que sea. Si fulano de tal va a ir a una reunión, nosotros entonces decimos no ir. Y si fulano va a estar en tal reunión, entonces yo no voy a estar. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Cualquier nombre que usted le quiera dar a esa conducta, quien quiera que la haga, no está bien. ¿Por qué? Porque eso no es actuar con misericordia. Y dice aquí el pasaje, ¿verdad? Que el Señor nos recibió, dice, para misericordia. En el verso 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. La misericordia de Dios se manifestó para con los seres humanos a través de la muerte de Cristo y a través de la intercesión constante, diaria, mañana, tarde y noche, en todo momento. Aunque usted esté acostado, aunque usted esté dormido, aunque usted esté roncando, el Señor está ejerciendo ahí su misericordia, concediéndole la vida, prolongándole la vida, protegiéndole su vida. ¿Por qué nosotros no podemos actuar con un poco más de misericordia para con otros? Es lo que haría un cristiano fuerte. Un cristiano fuerte actúa con misericordia y acepta o recibe a su hermano o hermana, porque eso es lo que Dios querría de nosotros. Y eso es lo que debemos hacer. Hace rato le decía y le aclaro, la palabra gracia habla de recibir lo que no merecemos. Y la palabra misericordia habla de no recibir lo que merecemos. Estoy de acuerdo con usted, que usted dice tal vez es que ese hermano merece una paliza. Sí, pero como tenemos misericordia no se la vamos a dar. Y estamos hablando en términos figurados, por supuesto. Es que ese hermano merece que lo dejen solo y que, sí, de acuerdo, todos seguramente merecemos alguna conducta así. Pero la misericordia que debe mostrar un cristiano fuerte debe impedir que se le dé a aquel lo que según usted y según yo merece, y que le demos lo que según Dios merece o necesita. La misericordia no solamente se muestra en la salvación de las personas, se debe mostrar diariamente. Le pregunto, ¿se imagina usted lo que sería nuestra vida si Dios retirara su misericordia de nosotros a partir de ahora, aunque fuera por una sola semana? No vamos a perder la salvación, por supuesto. Pero si Él permitiera que recibiéramos todo lo que merecemos, porque su misericordia se retiró y no nos está protegiendo por una semana, ¿se imagina usted cómo sería esa semana? Aquí es donde cabe una de esas expresiones que dicen que Dios nos libre. Mejor ni pensarlo. Y un cristiano espiritualmente fuerte es un cristiano misericordioso. Así que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo vive un cristiano fuerte. Y vimos el compañerismo primero, pero ahora estamos hablando de la pasión. Y un cristiano fuerte vive una vida de misericordia. Y luego el verso 8 que ya leímos nos habla acerca del ministerio de Jesucristo. Aquí viene el Señor. Aquí me encanta la expresión, ¿verdad? Porque vienen varias frases con dice, Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. La palabra para habla de propósito.
Y ahí hay 3 expresiones antecedidas por la palabra para. Y esto habla de lo que Cristo Jesús vino a hacer, a mostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Es lo que dice aquí. Caray, me pongo yo a pensar y me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros por lo que toca misericordia? Sí, cantamos con mucho fervor y sentimiento, ¿verdad? Del momento, esos cantos que hablan de siervo tuyo quiero ser, pero si enseguidita nos piden que hagamos algo que nos va a dar la oportunidad de ser siervos, sacamos las excusas y nos encogemos y nos achicamos. Y decimos, es que ahorita no puedo, es que tengo que hacer esto, y salen las excusas por todas partes. Es cierto, servir no es fácil. Si nos ofrecemos para servir, alguien va a tratar de abusar de nosotros. Pero, ¿qué importa? Lo estamos haciendo no para los hombres, sino para Dios. ¿Usted cree que Dios abusaría de nosotros? ¿No cree que cada oportunidad de servicio que nos da es una oportunidad de crecimiento espiritual? Que los otros lo vean como sea. Que los otros piensen, me aproveché del hermano, le saqué al hermano esto, me dio esto, le quité. No, que piensen lo que piensen. Usted tiene que ser misericordioso, acuérdese. Y tiene también que servir al Señor Jesucristo. Un cristiano fuerte, espiritualmente hablando, es una persona que sirve. Es una persona que está dispuesto a servir. Y luego, en tercer lugar, le invito a que veamos en el versículo 9, que ya lo leí con énfasis 2 veces, pero este versículo 9 nos habla acerca de la misión específica del Señor. Lo que trajo a Jesús a esta tierra. Dice ahí, y 3 veces usa la palabra para, refiriéndose a algún propósito particular. La palabra para habla de propósito. Cristo Jesús vino a la tierra con un propósito. Dígame una cosa, ¿cree usted que Cristo Jesús cumplió con su misión? Ya lo creo que sí. Fíjese lo que dice aquí, por ejemplo, nada más un ejemplo, en el verso 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Para que los gentiles. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque la congregación de Roma era preponderantemente judía. Y el Señor les está diciendo que Cristo Jesús vino, está bien, vino para ellos porque Jesús era judío y Él nació de una mujer judía y lo que usted quiera lo relaciona con los judíos. Pero ¿y los gentiles qué? Aquí está diciendo para qué vino Cristo. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Cómo glorifica uno a Dios por su misericordia? Cuando la ha experimentado. ¿Qué somos nosotros? ¿Judíos o gentiles? No, pues judíos no somos, ¿verdad? Entonces somos gentiles. ¿Y sabe que como gentiles nos llegó el evangelio a nosotros? ¿Y sabe que el evangelio es un evangelio de amor y de misericordia? Y que por la misericordia de Dios hemos sido salvos. Entonces nosotros glorificamos a Dios por su misericordia. Para eso vino Cristo Jesús. Esa es la misión de la que habla el apóstol Pablo aquí. Y la pregunta que yo hago aquí es, ¿estamos cumpliendo nosotros con nuestra misión? Tenemos una misión. Hay que proclamar el evangelio. Es increíble cómo con un mensaje tan claro la gente a veces simplemente dice no gracias, no gracias. Están metidos en sus creencias familiares arcaicas, están metidos en sus creencias y en sus dogmas y qué sé yo, y no quieren, no pueden ni no quieren ver el mensaje claro del evangelio. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir insistiendo. Esa es nuestra misión. Permítame recordar esto. Estamos hablando de cómo vive un cristiano fuerte. Y hemos visto que si nosotros, los cristianos, queremos vivir vidas poderosas espiritualmente hablando, en primer lugar, tenemos que fortalecer el compañerismo que hay entre nosotros. En segundo lugar, tenemos que apasionarnos con lo que hacemos para el Señor. Vayamos a la tercera y última característica que Pablo menciona en este pasaje. Estamos hablando de la llenura de gozo y paz. Vayamos al verso 13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza
por el poder del Espíritu Santo. Aquí el apóstol está hablando entonces de su deseo, de lo que él quisiera que pasara con todos los cristianos, no solo con los de Roma del primer siglo, sino también con nosotros, los del siglo XXI, en México y en otras partes del mundo, que vivamos vidas espiritualmente fuertes. Rápidamente, ¿de qué habla este versículo? Habla, en primer lugar, de la llenura. La llenura. Dice otra vez el verso, y el Dios de esperanza os llene. Ahí está hablando de eso. Es el deseo de Pablo. Os llene. ¿Os llene de qué? Pablo sabía que para vivir vidas poderosas, espiritualmente hablando, los cristianos necesitamos ser llenos de gozo y de paz, primeramente, porque eso impresiona a las gentes que nos vean. Y les impacta, vaya que les impacta. Pero también esos dos elementos a veces andan un poco escasos el día de hoy. Yo creo que todos quisiéramos tener una gran abundancia de gozo y de paz, pero esos productos no se van a comprar al súper. Usted no puede ir a la tienda y pedir los 2 kilos de este y 3 kilos del otro. Esas cosas o esos factores o esas características solamente vienen de una fuente. Dice Pablo, y el Dios de esperanza os llene. La fuente de donde viene el gozo y la paz en el creer es Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos empieza a dar eso. Y Pablo dice, yo quiero que Dios os llene de esos dos elementos, porque eso es precisamente lo que ustedes necesitan. Y yo voy a pedirle a Dios, y estoy pidiéndole a Dios constantemente, que los llene de esto. Ahora, si Dios tiene esos productos, y Él quiere que yo los tenga, ¿cómo los puedo conseguir? ¿Observó usted cómo termina la primera frase del verso 13? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, coma. Ahí termina la primera frase. Para creer, en el creer. Cuando Dios toca gentilmente o fuertemente a las puertas de nuestro corazón, ofreciéndonos la salvación por medio de Jesucristo, vienen todos los beneficios añadidos si nosotros respondemos en una forma adecuada. Él comienza a llenarnos de su amor en todas sus manifestaciones. No hay una sola persona que haya recibido a Jesucristo como su Salvador que pueda decir que no sintió el amor de Dios manifestado en su vida, ya sea una persona de cualquier tipo, de cualquier origen, de cualquier nivel. Cuando la persona dice, ahora soy salvo, y todo lo que hice fue creer, no cabe duda que Dios me ama y Él me ha llenado de su amor. Y cuando nosotros verdaderamente experimentamos y reconocemos el amor de Dios en nuestras vidas, comenzamos también a experimentar ese gozo y esa paz de la que habla el apóstol Pablo aquí. Y créame, Dios tiene mucho gozo y mucha paz para darnos. Lo que pasa es que nosotros somos muy cabezudos y somos muy reacios para recibir. Él es un Dios infinito, de modo que sus dones son infinitos. Nosotros somos gente finita, limitada. Tenemos nuestros límites, nuestra capacidad marcada. Él comienza a darnos algo así y muy pronto nos llenamos y decimos ya no. Me hace pensar como un automóvil que se le llena el tanque de gasolina. Se le comienza a llenar y ya muy pronto dice ya no, ya párale a la bomba porque ya se llenó. Dice Pablo, para que abundéis en esperanza. El Dios de esperanza os llene en todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. ¿Qué es la palabra esperanza? La palabra esperanza habla de una expectativa, de una necesidad, de algo que debe llegar, que está por llegar. Yo espero X cosa. Y ahí tenemos todo tipo de expectativas y de esperanzas. Pero la esperanza que nosotros más debemos buscar es la esperanza que viene del Señor. Y termina diciendo, por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y le recibimos como nuestro Salvador personal,
inmediatamente Dios pone su espíritu en nosotros. Y Él puede poner en forma infinita una cantidad que nos llene completamente y que nos controle, y que nos lleve, y que nos maneje y que nos haga actuar como Él quiere. Desafortunadamente muchos de nosotros nos conformamos con poquito, con poquito. Él podría llenar nuestros tanques hasta que sobreabunde, hasta que se derrame, hasta que se tire. Pero nosotros decimos, con eso basta, con eso basta. Yo quiero invitarles para que ustedes consideren estas verdades que hemos mencionado. Y quiero preguntarle a usted, ¿está usted ejerciendo el poder del Espíritu Santo que Dios ha puesto en usted? Un cristiano fuerte vive, ha sido fuertemente del Espíritu Santo. Con base en lo que hemos comentado en esta ocasión, hemos tratado de responder a la pregunta, ¿cómo vive un cristiano fuerte? Hemos hablado de 3 características principales. Hemos hablado primero del compañerismo, luego hablamos de el enfoque apasionado y luego terminamos hablando de la llenura de gozo y paz. Yo le pregunto a usted, entonces, concluyendo, ¿cómo vive usted? ¿Cómo viven los cristianos que son fuertes espiritualmente? Aquí lo dice el pasaje. Le recomiendo que lo vuelva a leer y que vuelva a escuchar este mensaje si puede. Y si quiere, pídame el texto, yo se lo envío con todo gusto. Lo que yo quisiera es que usted pudiera fortalecerse espiritualmente hablando, porque necesitamos cristianos fuertes, más cristianos, más fuertes, como deberíamos de ser todos nosotros. Pero no va a ser automático, no va a llegar nomás porque ya tengo muchos años aquí en la vida cristiana. Va a llegar cuando nosotros nos apeguemos a la palabra de Dios y la pongamos en práctica. Voy a pedir que el pastor de la iglesia haga una conclusión, su propia conclusión a este mensaje. Y le voy a pedir que él también haga una invitación. Y les prometo que mientras esta invitación esté siendo presentada, yo voy a estar orando por ustedes. Y voy a pedirle a Dios que use estas palabras para su honra y para su gloria. Que Dios los bendiga.